Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, estamos en este espacio donde debatimos sobre economía los martes, sobre política los miércoles, y hay muchos temas realmente de los que conversar. Y uno de los temas que no está en este momento, digamos, como tema principal, y sin embargo es crucial para lo que podamos construir de acá en adelante, es el nombramiento del nuevo o la nueva ministra de la Corte Suprema de Justicia. Y pasa una cuestión muy especial. Tenemos la menor cantidad de postulantes para integrar la Corte en lo que va de las diferentes elecciones que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Para hablar de este tema, primero que nada, por supuesto, ya estamos con Estela Ruiz Díaz para compartir todo lo que va a ser esta mesa. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, Luis, muy buenas noches a la audiencia. Interesante este tema que se define en cualquier momento. De hecho, mañana cierra el plazo, creo que para que se presenten las candidaturas. Así es, mañana. Y bueno, ¿con quién estamos acá? Estamos con el doctor Oscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar. Muy buenas noches, Luis. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches, Estela, doctor Lescano Claude, doctor Casañas. Un gusto compartir con ustedes esta mesa y obviamente con la audiencia. Bueno, justamente estamos con el doctor Luis Lescano Claude, ex ministro de la Corte. ¿Qué tal, doctor? Gracias por venir. Buenas noches a la audiencia, buenas noches a todos los que están aquí presentes. Un placer poder compartir con todos ustedes. El tema es un tema interesante y creo que podemos llegar a algunas conclusiones que sirvan para mejorar este procedimiento. Doctor José Casañas Levi, un gusto, gracias por venir. Buenas noches, Luis, al profesor Lescano Claude, Estela, al profesor Oscar Pacielo, ambos personas muy notables del mundo jurídico, y estoy muy agradecido por participar. Bueno, quiero arrancar directamente con el doctor Pacielo. Contanos, a la fecha tenemos 10 candidatos. 13. 13. 13 candidatos hasta que se cerró la secretaría el día de hoy. Mañana va a estar abierta hasta las 24 horas para que los afines a la última hora se acerquen. Hemos tomado contacto con algunas personas que consultaron, que hasta el momento no han concretado su postulación, y confiamos en que lo harán porque son personas que, en el caso particular de algunos, han demostrado la solvencia necesaria. Espero que se concreten. Esta es la menor cantidad que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Sí, Luis, lamentablemente es la menor cantidad. No voy a entrar a discutir las razones, pero hubo mucho descrédito en la actuación última del Consejo de la Magistratura. No quiero juzgar los resultados del último concurso. Yo sí, Sí, pero yo en representación de la institución no puedo entrar en ese papel. Entonces, nuestra tarea principal es revertir aquello, y estamos comprometidos en que la ciudadanía al final de este proceso vea que hay una nueva gestión dentro del Consejo de la Magistratura, una gestión enfocada a satisfacer los intereses de la ciudadanía, brindándole la mejor terna para la Corte Suprema de Justicia y no respondiendo a ningún sector en particular. Ese es el compromiso que los 8 tenemos tomado y lo vamos a demostrar. Estela, ¿querés abrir la ronda? Sí. Y siguiendo con el doctor Pacielo un poco, porque bueno, el Consejo de la Magistratura en este momento está, por decirlo de alguna manera, en el ojo de la tormenta. Si bien usted no quiere opinar, doctor Pacielo, sin embargo, sí se anima a decir que este descrédito que tiene hoy el Consejo de la Magistratura tiene que ver con la última elección de la terna para la Corte Suprema de Justicia. Ese procedimiento del que surgió como ministro el doctor César Diesel, que hoy es el presidente de Corte Suprema de Justicia, no solamente por esta, como se hablaba en esa época, de manipulación de los puntajes para ubicarlo en la terna, pero mirando en el pasado, en esa terna también estaba el doctor Delio Vera Navarro, juez que tenía casi, creo que un proceso por liberar a narcotraficantes. Incluso su visa fue retirada por los Estados Unidos, no pudo ingresar. O sea, no solamente había un cuestionamiento con respecto al doctor Diesel, sino también la incorporación
del juez Vera Navarro. Y en ese sentido le pregunto, ¿qué debe hacer el Consejo de la Magistratura para evitar ese tipo de situaciones cuando su misma conformación es altamente política y dependiente de los partidos políticos? Bueno, antes que nada, en función a lo que señalaste, tus cuestionamientos a estas dos personas, quiero manifestar lo que te había dicho Luis en una ocasión, que lo que a mí me preocupaba es que esa prédica instalada de que esto no servía para nada, porque entonces eso desalienta a los verdaderamente mejores en postularse. Pero no es prédica, doctor. No, es prédica. ¿Y por qué te digo prédica? Porque nadie puede sostener que nosotros vamos a repetir un modelo porque nadie nos ha puesto a prueba. En el Consejo de la Magistratura estamos 6 nuevos integrantes actualmente, que no hemos elegido ni ministro de Corte, ni fiscal general del Estado, ni miembro del Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, yo lo dije y sostengo, júzguennos por lo que vamos a hacer a futuro, no por lo que otros han hecho, si no viviríamos en un estado de prejuicio y eso es contrario a todo pensamiento. Claro, lo que pasa es que el antecedente es de la institución, o sea, la gente difícilmente diferencia entonces por eso personas. decía que nos hemos propuesto revertir esto con una buena gestión y por sobre todas las cosas con un compromiso cívico que se sustenta en lo que hemos hecho durante muchos años, varios de nosotros, y nos vamos a tirar por la borda todo ese bagaje. A ese efecto hemos elevado en cierto sentido el nivel de exigencia en nuestro reglamento. Hemos solicitado el concurso, acá el doctor Lescano Claude se ha dignado en apoyarnos con su experiencia para las audiencias públicas. ¿Y por qué el doctor Lescano Claude y otros exministros de la Corte han sido convocados para ese tribunal de honor? Porque no queremos gente que sea erudita solamente en derecho, sino en la gestión que le compete a un ministro de Corte Suprema de Justicia. Y ahí el doctor Lescano va a poder aportar y va a poder opinar luego si los postulantes están en condiciones o no de sobrellevar lo que significa ese cargo. Me estoy apartando la pregunta, Estela. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Verdad? La pregunta Claro. es decir, ¿cómo hacer que la gente crea? Porque aparte como nunca se hace un seguimiento. Únicamente demostrando y con la participación permanente de toda la sociedad en el proceso. Este es un proceso que está siendo seguido a través de nuestras plataformas digitales desde que uno se postula hasta que culmine este proceso con la elección de la terna. Todo va a ser transmitido en vivo, todo con transparencia. No se va a cortar como la otra vez, porque coincidentemente la otra vez cuando se elegía al ministro de Corte, se cortó casualmente la transmisión en el Consejo de la Magistratura, doctor. Al extremo, Estela, que le estamos pidiendo a Copaco y a la ANDE que durante nuestras sesiones tengan la posibilidad de aumentar nuestro ancho de banda, si hay una urgencia, y un generador para que si se corta la energía eléctrica no sea esa la causa de que genere suspicacia. Pero eso es... Sí, antes de seguir, ¿cómo se va a llegar a, digamos, cómo se va a hacer todo el proceso para que la gente entienda? Me gustaría escucharle al doctor Casañas Levy. ¿Vos creés, José, que, porque hubo un cambio de personas, podemos tener un resultado distinto? Porque ayer, por ejemplo, se anotaba uno de los que todo el mundo dice, este va a ser Víctor Ríos. Así, porque es un cupo liberal y va a ser Víctor Ríos. Y yo no conozco ninguna actividad, digamos, trascendente como hombre del derecho, salvo que está en el Parlamento, ¿verdad?, de Víctor Ríos. O sea, si de repente lo veo finalmente en la terna, lo primero que voy a decir, caramba, esto ya estaba arreglado. Bueno, yo tuve las negativas experiencias anteriores de las veces que me presenté, y no digo negativas por no haber integrado ninguna terna, porque eso perfectamente puede ocurrir, sino que los procesos no han sido transparentes en ninguno de los últimos casos. Siempre ha pasado algo, ¿verdad? Yo no creo en las casualidades cuando se administra poder. Entonces, yo pienso, y le decía a otro compañero del doctor Paciello en una conversación que tuvimos, que el Consejo tiene una tarea
pesadísima, ¿verdad? No es elegir el ministro, es recuperar algún tipo de confianza. Ese es un desafío gigantesco, porque yendo a tu pregunta, la idea que se maneja, por lo menos en el ámbito en el cual yo me muevo, de docente y de abogado, es que el cambio de hombres no puede cambiar el sistema. Es decir, que este es un sistema que está pensado actualmente para que las decisiones se tomen en otro lugar que no es el Consejo, ¿verdad? Esa es una de las hipótesis que existe, por eso las decisiones son como son en los últimos tiempos. ¿Cuándo fue diferente? En las primeras épocas del Consejo, donde efectivamente la institución era muy fuerte, con mucho menos presupuesto, con mucho menos todo. Sin embargo, la imagen del Consejo era fuertísima, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no se ha logrado todavía recuperar, y creo que este es un primer paso muy duro realmente, y a las pruebas nos remitimos, ¿verdad? 13 personas para un cargo de ministro donde hay no sé cuántos doctores hoy en Paraguay. Es un mensaje indudablemente, ¿verdad? Y es cierto, como dice Oscar, que ellos por supuesto no tienen responsabilidad por eso, pero como vos señalás, es un problema institucional, ¿verdad? De fragilidad institucional, claramente, a mi criterio. Doctor, vos viste varias etapas, estuviste como ministro de la Corte, en algún momento te eligieron, hubo inclusive una etapa muy política, pero en el buen sentido del término, porque hubo una primera corte en donde se tomó la decisión política, bueno, el partido tal elige tanto, el partido tal elige tanto, pero a ningún partido se le ocurrió elegir una persona que no reuniera los requisitos para ser ministro de Corte. O sea, nadie discutió que cada uno de ellos estaba en condiciones de ser ministro de Corte. Después eso se fue torciendo con el tiempo. Quiero tu lectura. Tuviste la oportunidad de ver todo el proceso. Bueno, yo creo que esa primera corte, la corte de 1995, surgió de un pacto político, evidentemente, ¿verdad? De un acuerdo que tuvo, según lo que opina la gente. Al principio yo creía que eran simplemente halagos, pero después, con la repetición a lo largo de los años, me convencí de que algo habíamos hecho bien. Y resultó, a pesar de estar basada en un acuerdo político entre los dos líderes principales del Partido Colorado y del Partido Liberal, resultó una corte buena. Pero yo lo que quería resaltar es que también en tiempos relativamente recientes hubo ternas conformadas en forma correcta. Es decir, el Consejo de la Magistratura tiene que ser una instancia en que prevalezcan los criterios académicos para la selección de los integrantes de las ternas para la Corte Suprema de Justicia. Esa es la Constitución. Quiere que esa instancia del Consejo de la Magistratura sea una instancia en que prevalezcan méritos de carácter académico. Lo político, el ingrediente político, puede aparecer cuando la terna pasa a la Cámara de Senadores. Y yo creo que en ternas relativamente recientes han sido integradas con candidatos que reunían los requisitos para ser ministro de la Corte Suprema. Eran 3 excelentes, en algunos casos excelentes candidatos. Entonces, cuando la terna pasa a la Cámara de Senadores, no hay ningún peligro en que funcione el criterio político. Pero es respecto de 3 excelentes o buenos candidatos, entonces no hay riesgo de que el Senado prefiera a un candidato con algún tipo de vinculación o al PLRA, al Partido Colorado o a otro partido. Desaparece ese peligro
al ser una persona solvente desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista ético. Por eso yo creo que hay que reivindicar, puntualizar que la Constitución, el esquema de la Constitución es de que en esa primera fase se decida sobre criterios académicos. Yo ahí tengo un dilema y es una pregunta para los tres. Doctor Lescano Claudio, que usted formó parte de una corte que fue fruto de un pacto de gobernabilidad que tenía que ver con las circunstancias políticas de ese momento y hasta hoy se dice que fue la mejor Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que se buscó en ese momento? Y yo creo que se fue desdibujando justamente porque no sé si no se respetó la pluralidad y el equilibrio que significa compartir el poder más allá del poder político, o sea, es decir, la Corte, la justicia electoral. ¿Cómo se logra el equilibrio? En un principio, la fórmula era, bueno, de la hegemonía del Partido Colorado, lo que vamos a hacer es compartir, abrir las instituciones del Estado, entre ellas la Corte, y de modo a encontrar ese equilibrio que también significa gobernabilidad para el presidente de la República. Se debe mantener ese esquema de equilibrio repartiendo cupos al Partido Colorado, al Partido Liberal, a la tercera fuerza, a la cuarta fuerza del Congreso, ¿o cómo se hace? Porque cuando el Partido Colorado puede imponer su terna, hoy nuevamente tenemos una Corte Suprema de Justicia con mayoría colorada. Entonces pregunto, ¿qué es lo más saludable para la justicia? Vamos a empezar con usted, doctor Paciello. Bueno, dentro, como bien señalaste, el contexto político que primaba en los primeros años de los 90, era necesario establecerlo de esa manera, porque había una hegemonía del Partido Colorado muy fuerte en todos los órganos de poder, una apertura muy importante que ha permitido que también los otros partidos accedan a los estamentos de poder. Y se inició con la Corte, una Corte, como bien señaló el doctor Lescano, una Corte donde primó en la selección la idoneidad y el comportamiento ético de sus postulados, de sus ternados. Dentro del ámbito Corte Suprema de Justicia, para mí lo más importante es blindarla en cuanto a su independencia. Eso es lo más importante. Allí no tiene que primar equilibrio ni nada. Tenemos que elegir gente independiente, con idoneidad, honorabilidad e independencia en la toma de sus decisiones cotidianas. Ese es mi concepto particular. ¿Por qué? Porque la independencia del Poder Judicial es la garantía para el Partido Colorado, para el Partido Liberal, para el Encuentro Nacional y para Juan Pueblo. Si tenemos una Corte Suprema de Justicia fragmentada por intereses políticos, estamos de balde acá. Pero la primera Corte fue de punteo político y fue una buena Corte. Claro, porque se propusieron y concretaron seleccionar a los mejores. Y el sistema es el mismo, José. Los que fueron cambiando en sus actitudes fueron los hombres que ocuparon los cargos del sistema. Yo creo que no es el mismo, pero está bien. El esquema de selección es el mismo. Sí, pero el reglamento es una trampa. O sea, el reglamento es presentar algo para decir que hay un reglamento, pero la decisión finalmente no pasa por el reglamento, porque no pasa por los méritos. Porque si el artículo dice, hoy estaba leyendo, si dice, a partir de 70 puntos, cualquiera puede ser ministro, entonces ¿para qué se va a hacer la acumulación de méritos? O sea, yo lo que digo es, y no me parece mal que haya criterios. No llega a esos 70, hay gente que no llega, José, perdón. Bueno, pero digo, lo que creo es que en algún momento, esa es mi opinión, tiene que haber alguna decisión del Consejo y del poder político de decir, señores, este es el perfil que necesitamos para ministro de Corte. Puede ser colorado, puede ser liberal. En ese punto, Estela, yo coincido un poco con Oscar en el sentido que no sé si hoy podemos decir el mismo pacto político, porque hoy
el Partido Colorado, el Partido Liberal, el Partido Patria Querida, es más o menos la misma cosa. O sea, hoy no hay una marca ideológica o de política social de uno u otro partido. Creo que es más o menos similar. Entonces, el Partido Colorado, ¿qué línea del Partido Colorado? El Partido Liberal, ¿qué línea del Partido Liberal va a definir? O sea, tal vez, y en eso coincido plenamente, no sé cómo lo va a hacer el Consejo. No sé cómo el Consejo se va a blindar y se va a recuperar y va a tener fuerza institucional. No sé cómo lo va a hacer y le deseo mucho éxito a Oscar, pero creo que es muy complicado. Yo quiero aterrizar dos cosas. Uno, ¿cómo se hace la calificación en términos objetivos? O sea, ¿cómo alguien que está mirando desde arriba, cómo se van dando los puntajes, puede saber que esos puntajes realmente responden a determinadas, digamos, cualidades que tenga el candidato? Y segundo, que sean realmente esos puntos objetivos lo que conforme la terna y que no sea en el último minuto, como pasó por ejemplo con el hoy presidente de la Corte Diesel, que no figuraba entre los que tenía mejor puntaje, y en el último minuto, como en esa carrera que vemos en la Olimpiada, ¡pum!, del último lugar aparece entre los primeros. Esa es la trampa de la que y habla entra el en la doctor terna. Casañas, porque hay una evaluación bueno, integral, creo que le llaman, claro. que Eso, es más la opinión. Bueno, por eso, porque si decimos a partir de 70 recién pueden entrar, y si 70 es mucho, podemos decir, no solamente los top pueden llegar a integrar la terna. Pero si 70 en realidad es un número más o menos regular, eliminás todo lo que es la calificación, porque al final, si la mayoría hizo más de 70, al final se va a definir con un criterio subjetivo. Siempre se va a definir con un criterio subjetivo. Así se definió en el 95 y en toditas las demás elecciones, con un criterio subjetivo. La calidad de la subjetividad es lo que tiene que importar aquí. De los que pero ¿en qué sentido, Oscar? O sea, el criterio subjetivo es porque es una persona. Claro. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que él, según su antojo, va a decir. No. Lo que pasa es que cuando uno escucha las argumentaciones. Yo lo que siempre pasa es que cuando uno escucha las argumentaciones, y no de este consejo, siempre hay que aclarar, ¿verdad? Porque nadie tiene la culpa de lo que se hizo antes. Pero cuando uno escucha en vivo, ¿verdad?, que las explicaciones no tienen sentido. Dice, yo por eso propongo este candidato. Y lo que dijo no tiene nada que ver ni con su mérito, ni con su trayectoria, José, ni con... coincido totalmente. Tiene que ser una subjetividad, y yo le llamo argumentada. Una discrecionalidad reglada en el sentido que tenés que fundar por qué le elijo a Luis, por qué tiene esto y esto a su favor. Yo tengo que fundar por qué doy y al mismo tiempo por qué este que estaba en el 3 es menos que este que está en el 15. O sea, tiene que haber alguna explicación lógica, o si no, el concurso no es por mérito, es simplemente de acuerdo al gusto del que está votando, y eso es arbitrariedad, por más que haya un reglamento. No, los méritos, la parte objetiva tiene su escala de puntuación, y aunque no quieran creer, hay gente que no llega a los porcentajes determinados. En el examen de conocimiento, si se pilla un fraude y ese tipo de cosas, quedan eliminados. Bueno, pero la cuestión es cuántos. Porque si, te vuelvo a repetir, si 70 significa que solamente la élite llega, es un buen parámetro. Pero si esa es una medición, digamos que intermedia, y la mayoría pasa de 70, toda la calificación previa dejó de tener valor, porque en realidad se define con el análisis subjetivo. Entonces todo lo otro no tiene sentido. Y bueno, sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver quiénes superan el 70. Si es que tu posición es la correcta, tendrás razón. Si toditos los que se presentan superan los 70, tendrás toda la razón. Y tendremos que buscar otro mecanismo que permita esa selección por méritos objetivos antes de entrar en la discrecionalidad reglada. Hay un debate también, Luis, y creo que el doctor Lescano Claude en ese sentido fue protagonista. Cuando estábamos con la nueva corte, viene el presidente Nicanor Duarte Frutos y anuncia la pulverización de la Corte Suprema de Justicia. Sí. O sea que, el punto nomás ahí está en Costa Rica el resultado. El punto nomás, vos sabés que justamente me escribe Eduardo Peta, que alguna vez integró el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento, él estuvo. Me dice, la imagen del Consejo de la Magistratura se desploma luego de las amenazas cumplidas por Nicanor de pulverizar la corte.
se sabía que sacaría ministro vía juicio político y que ya tenía su reemplazante. Toda la credibilidad del sistema se vino abajo. Es la opinión, por supuesto, de Peta. Claro, en ese sentido de que definitivamente la Corte, el Consejo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados están hechos, la arquitectura institucional está controlada por los partidos políticos, poder político. Viene un presidente y dice voy a pulverizar la Corte y se concreta, doctor. ¿Qué tiene que hacer la Corte ante esa situación? ¿O qué tienen que hacer los organismos judiciales para que no suceda eso? Pues bueno, esa fue una decapitación masiva. Sí, pero yo creo que en ese caso, en el caso de Nicanor, aparte de su locura particular, hubo debilidad de parte del Congreso y de todos los partidos, principalmente el Partido Colorado, el PLRA, que había accedido al control del partido, el sector más conservador, el que sigue hasta hoy, ¿verdad? Había accedido a ese control. Y yo creo que hubo debilidad de los partidos políticos, debilidad en cuanto a senadores y diputados, de seguir lo que Nicanor pidió, ¿verdad? Hacer lo que él pidió, sacar, es decir, hasta la cantidad, creo que fue consultada con él, esa cantidad de 6, dejar a 3, ¿verdad? Y bueno, debilidad en cuanto a las personas. Por eso yo creo también que en cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura son importantes las personas que están en el Consejo de la Magistratura. La fuerza, el respeto que tuvo el Consejo en algunos momentos, en gran medida se debió a los integrantes del Consejo de la Magistratura y en particular a quienes fueron presidentes del Consejo de la Magistratura. Por eso yo creo que con el doctor Óscar Paciello creo que uno puede tener fundadas esperanzas en que va a haber un cambio en el Consejo de la Magistratura, de que se va a proceder de otro modo para integrar esta terna que está pendiente. Creo que le hace mucho daño a la Corte Suprema la cuestión del cuoteo, ¿verdad? Que se considere que esta vacancia es del Partido Liberal y que tiene que ser, por tanto, llenada con una persona vinculada a ese partido. Y todavía la situación es más grave porque se trata de algunos candidatos que aquí ya se han mencionado, que tienen una vinculación estrecha y próxima, porque saltar de la Cámara de Senadores a la Corte no me parece lo mejor. Si la memoria no me falla, creo que es el primer candidato dirigente político con militancia partidaria y integrante del Congreso que es candidato a la Corte. Creo que sí. Creo que en todo el tiempo de los 30 años no se presentó alguien con esas características. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a hablar enseguida. Estamos hablando de Víctor Ríos. Sí, estamos hablando de Víctor Ríos. Vamos a hablar de... Por eso, definir bien primero cómo se evalúa, porque todavía esa última parte que es subjetiva, quiero saber cómo funciona, porque el que tenga que argumentar nomás, los representantes del Parlamento no tienen ningún problema de hacer un papelón. O sea, dice, voto por fulano, argumentan cualquier verdura porque total no pierden nada, esa es la verdad. Sí, ellos pero van a otros seguir. perdemos mucho. No, Perdemos mucho. Claro, pero los votos ya están. Ellos votan igual. O sea, su voto, el voto del que dice cualquier verdura vale tanto como tu voto que va a estar argumentado. Y bueno, esa es la verdad. Contra eso no podemos hacer nada. Lo vamos a hablar enseguida después de la pausa. Bueno, estamos discutiendo nosotros una serie de cuestiones, ¿verdad?, que valen la pena hacerlas públicas. Pues yo le decía, y lo digo con todas las letras, yo no tengo problema en decirlo, ¿verdad? Le decía al doctor Óscar Paciello, si yo veo que aparece en la terna final Víctor Ríos, que no tiene ningún mérito en materia de derecho como para ser ministro de Corte, su único mérito es político, o sea, es tener, digamos, la fuerza, la presión política, ¿verdad?, la palanca para poder hacerlo.
para mí aparece en la terna y se cae cualquier credibilidad que pueda tener el Consejo de la Magistratura, porque ya se está diciendo, él va a ser. Antes de que él anuncie y se presente, dijeron, no, él va a ser el nuevo ministro de Corte. Sería terrible. Es lo que pasó cuando Nicanor Duarte Frutos dijo que quería que su amigo sea fiscal general del Estado, antes que siquiera se convocara para que la gente se presentara. Terminó en la terna y terminó siendo fiscal general del Estado, el caso de Caña Amarilla. Ese día murió cualquier credibilidad que pudiera tener el Consejo de la Magistratura. Hoy es igual. Si Víctor Ríos, al que lo están anunciando porque es cupo liberal, termina siendo en la terna, ya está, se acabó. Yo en ese sentido, Luis, no voy a dar, no voy a hablar de nombres, claro, no puedo hablar de nombres, pero sí yo he dicho públicamente que lamentaba las expresiones del senador Salomón, porque que él opine en el momento que debe opinar el estamento político. Hoy la opinión tiene que ser técnica, jurídica y ética, como bien señaló él, respecto a los postulantes. Después discutan políticamente lo que quieran discutir, pero hoy nosotros tenemos que atenernos a idoneidad, honorabilidad, y yo les sumo siempre independencia, ¿verdad? Ese es mi... Coraje es lo que necesitan los ministros. Y si vos sos independiente, tenés coraje. Porque si no sos independiente, no tenés coraje, porque siempre alguien te dijo lo que tenías que hacer. Claro. ¿Y qué es ser independiente? Asumir vos la responsabilidad de tus propias decisiones. Y se puede demostrar eso en distintas actitudes, en el ejercicio profesional, en la actividad cívica, en tu conducta ante los atentados contra derechos humanos, contra los robos al Estado, todo ese tipo de actitudes que generan ese concepto de honorabilidad en la sociedad. Nuestro requisito fundamental en la Constitución es la notoria honorabilidad. ¿Cómo se mide eso? Y es la consideración pública que se tiene. Por eso que yo llamo a la ciudadanía a ser partícipe de este proceso. No digo que se va a votar, que la ciudadanía es la que va a decidir quién tiene que ser y quién no, pero que participe, que se involucre, porque el sistema de justicia, la Corte Suprema de Justicia, nos interesa a todos. No solo a los abogados y a los políticos, le tiene que interesar al industrial, al agricultor, a todos tiene que interesar. Pero la tentación de tener tu propio ministro de Corte. No, bueno, esas son cuestiones que escapan a lo que hoy podamos discutir. Hablamos del tema de los doctorados. O sea, pues yo decía, cuando planteaba cuáles son los criterios objetivos para ir calificando. El doctorado tiene un puntaje determinado. Sí, pues yo lo que no me explico es cómo un doctorado en Harvard. El doctorado no tiene puntaje. El doctorado no tiene puntaje porque es un requisito. Es un requisito claro, ser pero doctor. Da igual, doctor no puede pero da igual si vos te doctoraste en Harvard o si tenés el doctorado en Pilar. Y en materia, en puntuación no hay, ¿verdad? Pero lamentablemente, legalmente hablando, el título de doctor te habilita y no hay distinción legal entre el título de doctor de esta universidad y de esta otra universidad. No hay distinción legal. Sí, pero en el reglamento figura que según la calificación que te dieron, sí, el de tu puntaje tesis. puede ser Ahí mayor sí, o menor. Ahí sí, dentro de la calificación que te da, summa cum laude, sí. y así distinguido y todos los demás rangos te dan un puntaje. Claro, lo que pasa no es el título. Pero el summa cum laude no es lo mismo un summa cum laude de una universidad, digamos, del interior del país que tiene muy poco rigor que pero, una universidad, no sé, de Complutense de Madrid. Legalmente, ¿cómo respetás el principio de igualdad si la ley te dice que esta universidad está habilitada para el título de doctor y esta también? Legalmente son idénticas, sí. Y respetando el principio de igualdad, ambos títulos tienen que tener la misma valoración. ¿Qué opinamos, doctor, del tema de los doctorados en Derecho? Y yo creo que hay diferencia. Y yo tuve muchísimas mesas de tesis e incluso esa calificación de summa cum laude, etcétera, no es tan relevante. De repente eso surge, yo diría hasta por amistad surge. Lastimosamente es así. Y en algunos casos
Me encontré en situación en que ya había, de los 5 integrantes, ya había 4 votos por summa cum laude. Y entonces uno tiene que... Antes de escucharlo. Y después me decía, ¿y usted qué dice? Y entonces era enojarse con él, porque el cum laude tiene que ser por unanimidad. Entonces era enojarse o decir sí, estoy de acuerdo. Bueno, hay una tendencia que uno dice sí, estoy de acuerdo y listo. La urna ya estaba cargada. Ya está. Por eso yo creo que tiene que estar en la apreciación, en el margen de discrecionalidad que tienen los integrantes del Consejo. Ahí tienen que tener en cuenta el doctorado, en qué universidad se obtuvo. E incluso yo diría esa calificación, yo desconfío mucho de esa calificación de summa cum laude, etcétera. Pero no creo que tenga mucha relevancia. Se tiene que, quizá hay otros elementos, como por ejemplo la parte de investigación, las publicaciones, la cátedra universitaria, creo que son criterios de mayor peso. Incluso quizá desempeño de cargos, de otros cargos y cómo se desempeñó en esos cargos, creo que son criterios en que se puede que pueden ser apreciados con mayor objetividad, ¿verdad? Bueno, una cosa diferente a esto que estaba hablando es la cuestión de los cupos. Creo que hasta hoy, lastimosamente, los partidos siguen manejándose con cupos en la Corte. Consideran que tienen derecho a tantos cupos y como consecuencia de eso, cuando se produce una vacancia, tiene que ser de una persona vinculada de algún modo a ese partido. Creo que la independencia de la Corte Suprema y del Poder Judicial, que creo que es algo indispensable para que exista realmente justicia, como lo dijo el doctor Paciello. No va a haber una administración de justicia que sea realmente tal, que haga justicia para todos, para cualquier persona, si no hay independencia. Y la independencia, los atentados contra la independencia han provenido de sectores políticos. Los políticos, hay que decirlo claramente, los políticos quieren su ministro, quieren tener sus ministros, o sea, el ministro Colorado, el ministro liberal. Yo, por ejemplo, era teóricamente el ministro liberal, entonces tenía que hacer, recuerdo hasta ahora, que todos, cuando había un problema interno en el Partido Liberal, no sé por qué, pero automáticamente el sorteo me favorecía a mí. El expediente me llegaba a mí porque ese es un problema liberal. Del PLRA, que resuelva él. Que resuelva su ministro. Y hasta una vez resolví en forma equivocada, porque resolví como me parecía que correspondía en derecho, pero no a favor de un sector que tenía el apoyo del oficialismo en ese momento. A veces uno se equivoca, se equivoca entre comillas, ¿verdad? Si resuelve de acuerdo con el derecho. Tengo que hacer la pausa brevísima, una más, enseguida estamos de vuelta. Con 20 años. Bueno, estábamos viendo los integrantes del Consejo de la Magistratura hoy, ¿verdad? A ver, ¿te animás a hacer Estela? Total, entre nosotros nomás, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son confiables y quiénes no? Bueno, Mónica Seifar es representante del Poder Ejecutivo. O sea, se supone que va a decidir por quién determina el presidente de la República. Raúl Torres Kinzer es ministro de Corte por representación de la Nacional. A mi criterio tendría que irse ya a su casa. Hace rato. Hace rato. Pedro Santa Cruz, senador. Pedro Santa Cruz, sí, creo que es una persona confiable, el senador Pedro Santa Cruz. Roberto González, diputado nicanorista. Sí. Por lo tanto, oficialista, diríamos. El ministro Eugenio Jiménez, 2 abogados, el doctor Paciello y el doctor Jorge Bogarín, ¿verdad?
Jorge Guarín es cartista, por lo menos en su campaña aparecía con cartes, ¿verdad? Él fue electo también, hay dos abogados. Ok. ¿Usted es colorado también? Yo soy colorado. Sí. Perfecto. Y la Universidad Católica, porque las universidades privadas. Las privadas tienen hoy como representante al doctor Cristian Kriskovich y mañana se verifican las elecciones para elegir a quien lo reemplaza. Hay que decir que más allá del debate que tengamos, hay que aterrizar en la realidad y hay que ver cómo se define al ministro de Corte. Finalmente, todos estos representantes responden a un sector político, a intereses. Los abogados tienen sus propios intereses, el Poder Ejecutivo seguramente va a negociar con la mayoría en el Congreso, las universidades privadas, la UNA siempre va a votar por el Partido Colorado. Ministro de Corte Eugenio Rolón, vamos a ver cómo es el doctor Paciello, se va a estrenar, vamos a ver su... no me dio el voto de confianza. Yo voy a ser generoso y te voy a dar el voto de confianza. Ya le dio el doctor Lescano Claudio. Entonces, aquí se define básicamente, me parece a mí, la decisión, doctor, y hay que decirlo como es un debate que se da entre el Senado y el presidente de la República, porque finalmente ellos son los que tienen representación en el Consejo de la Magistratura y es donde se ve más o menos. La nueva mayoría en el Senado es la que le apoya a Cachito Salomón, que le hizo presidente, y ahí tenemos una alianza de un sector del Partido Oficialista, del Partido Colorado, tenemos un sector del Partido Liberal más independiente, no efraínista, independiente, le tenemos al Frente Guazú, le tenemos a PDP, que son 2 votos, digamos. Hagamos que uno nunca sabe para dónde va a tirar. Hay como muchos votos para Víctor Ríos. No, por eso es que el dato que se tiene, que esta nueva mayoría que se había votado por Salomón, había proyectado un paquete político, que es la Corte y que es la justicia electoral, que se van a cambiar 2 ministros en breve también. Sí. Y entonces ahí es, bueno, como este es cupo liberal, porque hasta ahora sí se está manejando en la Corte, la disputa va a ser Víctor Ríos o Lorena Segovia, que es la actual defensora pública. Entonces hay que decirlo eso, porque la arquitectura institucional está hecha para que así sea, así, no hay otra manera. El Consejo de la Magistratura hace la terna, se va al Senado, el Senado elige a uno y el presidente de la República le da o no su acuerdo constitucional. El primer presidente de la República que vetó un nombre fue Fernando Lugo. Sí. Y el Senado también una vez había rechazado la terna, que es todo un debate constitucional, puede o no rechazar, etcétera, etcétera, pero finalmente se impone lo que hace el Senado, básicamente. Entonces, tenemos que hablar de esa realidad. Así se elige al ministro de Corte y son las fuerzas políticas las que eligen la Corte. Yo no cuestiono eso, en todos los países del mundo se elige así, no es que solo en Paraguay. A ver, espera, yo sí cuestiono, Estela, porque el acuerdo tiene que ser político entre el presidente y el Senado, sí, pero una vez que está la terna, no antes. Claro. Pero si como la bien terna señaló el doctor Lescano, claro, pero una si vez la que terna se elige ya por el acuerdo previo, entonces no tiene razón de ser Consejo de la Magistratura. Pero yo no estoy diciendo que eso es correcto, estoy hablando claro, de los integrantes del Consejo de la Magistratura, y los integrantes son altamente políticos y responden a los intereses del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la Corte Suprema de Justicia, de las universidades privadas, de los abogados, y prima generalmente la cuestión partidaria. El acuerdo. José, ¿vos qué opinás? Sí, yo tengo la misma lectura que Estela, y creo también que eso, como dice ella, hay que decirlo. O sea, el debate tiene que ser abierto y tiene que ser público, en el sentido de que, señores, este es el perfil. El criterio que existe hoy es este, y en todo caso, si los representantes de los abogados, que también son elecciones, y Oscar lo sabe, son elecciones muy inficionadas por el poder político, ¿verdad? Hoy, y también las universidades. Claro. Acá no se salva nadie de los factores políticos. No es que los partidos políticos más entonces, son si los esa es malos de la nuestra película. realidad hoy, Claro. y no se puede cambiar, porque yo no creo que se pueda cambiar hoy eso,
Tal vez es momento de decir, bueno, señor presidente, diga usted cuál es el candidato que a usted le parece mejor y veamos cuál es su perfil y se discute, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa más. Acá ya me están por matar. Bueno, una última pausa y después vamos a responder esto, porque en definitiva lo que llegamos es que está como un elemento decorativo. O sea, yo te doy mi voto de confianza, pero tu voto solo no cambia la historia. Pero bueno, no es tan así. Vamos a hablarlo después de la pausa. No es tan así, porque hay... Espera un ratito. Pausa, ya volvemos. ¿Tendría? Bueno, me quedan 3 minutos. 3 minutos y nos vamos, increíble, se nos fue el tiempo. Doctor, a ver. ¿Quién es tu candidato? Estela destrozó acá cualquier posibilidad que tenía, esperanza que teníamos. A ver si me conseguí recuperar algo. No. Yo entiendo la preocupación de Estela sobre... y el análisis que realiza sobre hechos anteriores, pero como dije, no es tan así. Nosotros tenemos conversaciones bien fundadas entre los 8 miembros y tenemos la convicción y compromiso de actuar bien en esta ocasión. ¿Por qué? Porque sabemos que si aquí fracasamos, se cae todo y nosotros somos los que más nos vamos a hundir en este proceso. Y en el caso particular de algunos tenemos la intención de seguir transitando tranquilos por la calle, otros quizás no, pero yo sé que la mayoría queremos andar tranquilos por la calle. Y quería decir otra cosa también, Luis, se habla mucho de pacto. ¿Cuándo es exigible un pacto? ¿Entre los que lo suscribieron o los que participaron del pacto? Yo no participé en ningún pacto. En todo caso, tengo un pacto con los profesionales abogados que me eligieron, que ellos sí me están mirando a ver qué estoy haciendo, porque de lo que decidamos depende el futuro profesional de ellos. Si elegimos a alguien bueno, van a trabajar bien. Si elegimos a alguien que dependa de instrucciones, saben bien que tienen que buscar otro código para llegar al resultado. Tengo que cerrar. ¿Cuántos votos tiene que tener para integrar la terna? 6. 6 votos. 6 votos. Bueno, quiero saber, ¿vos voto de confianza o vos no creés que vaya a haber ninguna sorpresa? O sea, desagradable la sorpresa. Yo no espero nada nuevo, le deseo muchísimo éxito a Oscar, le aprecio mucho y a mucha gente que está ahí, pero no creo que haya condiciones para plantarse hoy ante la realidad. Pero como ciudadanos tenemos que anhelar que eso ocurra. Doctor Lescano, ¿usted tiene alguna esperanza? Yo creo que puede haber alguna sorpresa positiva en cuanto a los integrantes de la terna. Espero que sea así, sin tener en cuenta la cuestión de cupos, con abstención de políticos que quieren influir en la Corte, que me parece algo fundamental para que se tenga una buena Corte Suprema de Justicia. Bueno, doctor, ¿vos crees que, sí, obviamente, vos decís que va a haber, que tenemos que tener esperanza? Yo les aseguro que la esperanza va a ser realidad. Bueno, Estela, vos como siempre, pulgar para abajo. Hay que ver para creer. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. La próxima tenemos que discutir si hay que cambiar la Constitución con respecto a cómo nos... Totalmente. Yo tengo una idea clara sobre el tema de los ministros de Corte. Creo que tiene que ser inamovibles en su cargo hasta que cumplan cierta edad. Es que son inamovibles, doctor Lescano. No, pero le ponen a un juicio político. Claro. Le ponen a un juicio político. Sí, bueno, pero... No, hoy ya se acepta. Hoy el Senado es el que cuestionó durante mucho tiempo, pero creo que hoy, de hecho, ha cedido a esa interpretación, a que son inamovibles hasta los 75 años. Bueno. Se le forzó a aceptar eso. Bueno, nos fuimos nosotros, les agradezco mucho, vamos a encontrarnos el próximo martes, vamos a seguir debatiendo, primero economía, después política, esto apenas está empezando, mañana cierra, ojalá vos que sos brillante, que todavía no te fuiste a presentar, te vayan, preséntense en manada y ojalá tengamos mejores personas para elegir. Feliz resto de jornada, gracias.